Tenemos un sistema de salud cuyo modelo se ha exportado a varios países, un sistema dividido en público y privado que por supuesto no ha estado ajeno a las críticas. El ente encargado de promover y proteger los derechos en materia de salud es precisamente la superintendencia de esta área. ¿Qué facultades legales tiene o qué tantas tiene para cumplir su misión? ¿Qué sanciones ha interpuesto? ¿Serán estas suficientes? De todo esto y más conversaremos con quien dirige a nivel nacional esta institución. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos a Agenda Región. Saludamos a Sebastián Pavlovich, superintendente de salud titular desde junio de este año, abogado especializado en temas como derecho precisamente a la salud, regulación de medicamentos, bioética, entre muchos otros temas. Por eso está hoy con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la superintendencia, si uno revisa en esta página web que ustedes tienen, se encarga precisamente de velar por estos derechos de la salud, de que se cumpla la ley, fiscaliza, ¿cierto? ISAPRE, FONASA, empresas promotoras de salud, todo lo que tiene que ver con el tema previsional, pero a grandes rasgos y para poner en contexto un poquito a nuestros televidentes, ¿qué aspectos específicos, cuáles son los más importantes que ustedes se encargan de fiscalizar? A ver, la Superintendencia de Salud es la sucesora de lo que se conocía y muchas veces, hasta el día de hoy, muchas personas recuerdan como la Superintendencia de ISAPRE, que estaba solamente vinculada a la supervisión del funcionamiento de las instituciones de salud previsional, los seguros privados, que existen desde el año 80 en Chile. La superintendencia se crea en el año 90 cuando se recupera la democracia y durante 15 años fue evolucionando el marco normativo para proteger más a las personas. El año 2005 se crea la Superintendencia de Salud y se transforma esta institución ya no en garante de derechos solo de los usuarios del sistema privado, sino que también se amplía su marco de acción a todo el sistema de salud en su conjunto, a FONASA en distintos aspectos. Vinculado fundamentalmente a la protección de las garantías explícitas, las del Plan Auge, que se crea en el año 2005 y efectivamente genera una suerte de piso común de derechos en salud para todas las personas afiliadas al sistema, ya sea al FONASA o a ISAPRES. Y toda la supervisión del cumplimiento de derechos en relación con estos seguros y con el Fondo Nacional de Salud queda a cargo de una intendencia que es la Intendencia de Fondos y Seguros. Y adicionalmente se le dio por función a la superintendencia administrar el sistema de calidad, constituido fundamentalmente por el registro de prestadores individuales y la acreditación de los prestadores institucionales, y la administración de este sistema está a cargo de la Intendencia de Prestadores. Entonces, ambas intendencias están al interior de la Superintendencia de Salud. Y en general la superintendencia interviene en el sector ocupando tres ramas de funciones fundamentales. La primera es la de fiscalización, la más tradicional, la más obvia. La segunda, que es una particularidad de esta superintendencia, que es que al interior de ella existe un tribunal, una suerte de tribunal especial en que la intendenta de fondos es primera instancia, el superintendente es segunda instancia, y estamos facultados para resolver en prudencia y equidad los reclamos que los usuarios tengan en relación con los seguros de salud, especialmente ISAPRE, también FONASA en algunos casos específicos. Contratación, me imagino, prestación de servicios. Tiene que ver con los planes de salud, denegaciones de cobertura, cierre de planes, respeto a las garantías explícitas en salud. Y en relación con esta área, además, podemos intervenir no solamente fiscalizando, resolviendo controversias, sino que también impartiendo normativa, regulando. Entonces, efectivamente, a partir de la facultad que tenemos para interpretar la norma, podemos emitir instrucciones, así como el año pasado impartimos una instrucción vinculada a terminar con una lógica que existía en el sistema que era tratar, por ejemplo, el embarazo como una preexistencia. Eso se resolvió mediante un instructivo de la Superintendencia de Salud. Precisamente a ese punto quiero ir porque ustedes dictan algunas circulares, ¿verdad? Hubo una dictada el 14 de junio, recién pasado, que tiene que ver con que
se les solicita a las ISAPRES que tienen personas inscritas en ellas en el plan auge, una enfermedad que está en el plan auge y que tienen que ir a tratarse a otra ciudad, pagar los costos de traslado, es decir, costos integrales, hablan ustedes en la circular. ¿Esto es una orden, esto es una obligación de las ISAPRES cumplir o esto simplemente es una sugerencia? No, es una obligación. ¿Qué implicaciones tiene eso? Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta que el Plan Auge, desde el 2005, establece una serie de garantías asociadas a condiciones de salud, enfermedades o patologías. Y estas garantías son de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. ¿Y qué es lo que venía ocurriendo, sobre todo en regiones, en que se le asignaban prestadores, para lo cual la ISAPRE tenía que definir una red previa, una red cerrada, a la cual tenía que adscribirse una persona para ser protegida bajo estas garantías? Las personas mantienen el derecho a irse por la cobertura de su plan complementario, seguir a su médico de confianza, pero deben tener el derecho a optar. ¿Qué es lo que ocurría especialmente en regiones? Que las ISAPRES definieron una red muchas veces en que el prestador asignado no estaba dentro de la región en donde las personas realmente viven. Y eso implicaba que ese traslado se empezaba a traducir, o se había comenzado a traducir en un obstáculo para el ejercicio de una garantía, un obstáculo al acceso. Y eso comenzamos a resolverlo como tribunal arbitral y en algún momento nos dijimos, y especialmente nuestros agentes regionales, nosotros tenemos agentes regionales, oficinas en cada una de las capitales regionales del país, y efectivamente nuestros agentes regionales, en el cual se destaca el agente regional justamente del Maule, Alejandro Pino, nos decían, bueno, ya que tenemos este criterio, cuando nosotros resolvemos como tribunal, ¿por qué no resolvemos esto para todos? Porque, ¿qué es lo que significaba? Que solo éramos capaces de resolverlo para quienes reclamaban. Y sabemos positivamente que muchas personas no reclaman. Bueno, y por lo cual optamos por impartir esta instrucción, en la cual están obligadas todas las ISAPRES y que hasta ahora nosotros entendemos que no tenemos por lo menos reclamos de incumplimiento, que consiste en financiar el traslado cuando se ha definido que el prestador GES asignado está fuera de la región donde las personas viven. Precisamente, bueno, usted lo anotaba, motivado esto por los reclamos de las personas, nuestras cámaras se dirigieron precisamente a las calles para conocer ¿qué tan satisfechos están los usuarios con la atención en los consultorios, en los hospitales de la red pública? Yo los quiero invitar a usted también, superintendente, a que escuchemos las declaraciones de los ciudadanos. Sí, súper bien. La atención es rápida, no tenemos problemas. En el consultorio igual. ¿No tiene que esperar mucho? No, nada. No, por lo menos donde voy yo no. Pésima, porque se demora mucho. Yo soy de Linares y es pésima urgencia, puede uno estar todo el día y no la tiene. Más o menos nomás la atención. Yo encuentro mucho que le faltan el respeto al adulto mayor. Lo tratan mal de repente porque llegan 5 minutos atrasados y ya no le dan una respuesta mala. Bueno, la verdad que en este tiempo es complicado, porque por todas las enfermedades que hay, los resfríos, todo eso. Hay que esperar bastante tiempo, pero es así la cosa. Recién me he operado 2 veces y me han atendido muy bien en los consultorios y en el hospital. Así que estoy muy agradecida. Lentitud, mala atención, en sí es lento, muy lento. Frío, poco cordial. Escuchábamos entonces ahí la opinión de las personas ciudadanas, usuarios de consultorios y hospitales, divergentes estas opiniones en realidad. Pero quiero enganchar con esto preguntándole, porque usted nombraba, decidimos hacer esta circular del 14 de junio para generalizar, regular de manera general estos costos. ¿Qué otros temas quedan pendientes? Porque usted dice, la gente normalmente no se queja. ¿Qué necesita la superintendencia a regular también de manera general, bien digo? A ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo por reposicionar el rol de la Superintendencia de Salud en el último año y medio. Cuando nosotros asumimos en marzo del año pasado, nos dimos cuenta que era una institución todavía vinculada, como si su rol exclusivamente estuviera vinculado a
el sector privado a los beneficiarios del sistema ISAPRES. Y el usuario del sistema público que tiene un grado de insatisfacción importante respecto del servicio de salud que está recibiendo, no visualizaba en esta institución un espacio para poder presentar algún reclamo, ya sea porque no conocía su rol, o eventualmente aún conociéndolo tiene temor a reclamar porque siente que puede haber represalias o que por último no vale la pena porque nadie va a hacer nada. Y nosotros hemos estado durante 1 año y medio incentivando a las personas a reconocer en esta institución un lugar para la protección de derechos en salud. Los desafíos son enormes. El sistema efectivamente está presionado, tiene brechas importantes en infraestructura, en consultas de especialidad, pero quizás lo más clave cuando uno ve las encuestas de percepción usuaria tiene que ver justamente con lo que salía ahí en la nota, el tema del trato. Y en ese sentido... Sí, de eso quiero que lo toquemos más adelante, pero algún tema, superintendente, que debe regularse de manera general. Por ejemplo, el alza en el precio de los contratos sería un aspecto a su juicio. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. Por un lado, llevamos más de 1 año trabajando con el Ministerio de Salud en proponer cambios al marco regulatorio del sistema privado de salud. Y adicionalmente lo que hemos visto crecientemente es la necesidad de incorporar mayores regulaciones, mayores facultades para la superintendencia en relación con el sector de los prestadores, de los establecimientos de salud. Nosotros podemos de alguna manera ejercer facultades vinculadas a la garantía de calidad, la acreditación. En la Ley de Derechos del Paciente de reciente vigencia también nos obliga a hacer un monitoreo del funcionamiento de esta ley, pero efectivamente no tenemos facultades para impartir instrucciones que tengan la misma fuerza, por ejemplo, que tienen relación con las ISAPRES en relación con los prestadores de salud, que es lo que estamos viendo crecientemente, una percepción de inseguridad y de vulneración de derechos y de opacidad en, por ejemplo, las cuentas. O sea, las diferencias que existen entre la cotización inicial y la cuenta final, para las personas se hace muy difícil efectivamente poder comprenderlas y hay un grado de discrecionalidad muy importante. Y esa opacidad no la podemos hoy día resolver con las facultades que tenemos y justamente es parte de lo que nosotros estamos proponiendo de cómo la superintendencia equilibra también en un sector de los seguros bastante regulado, sobre el cual tenemos bastantes facultades, pero un sector prestador respecto al cual tenemos facultades más limitadas. Bueno, eso sería lo primero. De ese aspecto y además del trato, de la satisfacción de los usuarios, conversaremos después de la pausa. No se muevan, en unos minutos regresamos en Agenda Región. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Agenda Región y estamos conversando con el Superintendente Nacional de Salud y nos hemos quedado en el tema de las facultades legales, en lo que tiene que ver con los prestadores, hospitales, CESFAM, por ejemplo. Ustedes no tienen en este minuto ninguna injerencia en ello. A ver, en relación con los hospitales, a través de la Ley de Derechos del Paciente, o llamada Ley de Derechos del Paciente, efectivamente nos hemos comenzado a meter, digamos, a efectivamente fiscalizar de a poco, porque esto implica un cambio cultural bastante novedoso para el sistema. Originalmente la superintendencia, antes que nosotros asumiéramos, hizo fiscalizaciones más bien formales. Existe la Carta de Derechos, existe el reglamento, los funcionarios andan con su identificación. Y hoy día ya estamos dándole un contenido más complejo a las fiscalizaciones. Por ejemplo, iniciamos una fiscalización inédita respecto de los lugares de atención, vinculando esto al derecho al trato digno, el cómo los lugares de atención de las personas efectivamente respetan esa dignidad. Y lo hicimos como un programa piloto en la región metropolitana con 2 establecimientos por servicio de salud. Dimos a conocer esos resultados y junto con darlos a conocer anunciamos que íbamos a hacer una segunda etapa mirando ya toda la perspectiva nacional a fin de establecer una línea base, que viéramos si los ascensores funcionaban, si estaba limpio, si los baños están en funcionamiento, están disponibles para las personas, están bien ubicados, si las personas pasan frío en las salas de espera, si están dadas las condiciones para una atención digna. Aspectos que tienen que ver con la satisfacción precisamente de ese usuario. Ustedes normalmente hacen varios estudios que incluso están disponibles para que la ciudadanía los consulte, y estudios que tienen que ver específicamente con esto, con satisfacción y calidad
en el usuario. En el 2014, ustedes, consulté uno específicamente, determinaron personas que son atendidas en los centros de salud pública 7 variables para su satisfacción. Entre esas, por ejemplo, personal cálido, información en términos no médicos, ¿cierto? Acompañamiento constante, psicológico y médico, rapidez en la atención, que era también algo que nos mencionaban las personas en el Vox Populi. Y hay otro estudio que ustedes realizaron este año y que la misma gente en los hospitales asegura quiénes son las personas maltratadas en el sistema. Adultos mayores, dicen ellos, inmigrantes, gente que viene de zonas rurales, entre otros. ¿Cómo garantizar, en definitiva, este trato digno? Porque claramente, como lo veíamos en el Vox Populi, dicen, son fríos, realmente la atención no es cercana. ¿Cómo desde la superintendencia se está trabajando para garantizar esta satisfacción del usuario? Efectivamente, ese resultado de estudios representa esa herida que cruza a la sociedad chilena, porque esas son las respuestas espontáneas de las propias personas consultadas. Y es consistente con la crítica que nosotros tenemos al sistema. Hoy día nuestro sistema de salud no solamente es reflejo de nuestras inequidades sociales, sino que además es un reproductor de ellas. Efectivamente, la percepción que tienen los usuarios es que no solamente el acceso a la salud está determinado por tu capacidad de pago, sino que además el trato que recibes por parte del sistema. Y eso es una herida abierta que efectivamente tenemos que enfrentar. ¿Tiene las facultades de la superintendencia para cerrar esa herida? Una alternativa, eso no lo podemos radicar la responsabilidad en una institución, es una responsabilidad compartida. Y que incluso excede en parte no solamente el sistema de salud, sino que es toda nuestra sociedad la que tiene un desafío. Uno de los primeros desafíos que nosotros tenemos es poner esto a disposición del público, mirar nuestra realidad críticamente y a partir de eso efectivamente desarrollar distintas iniciativas. Nosotros somos convencidos que la lógica tradicionalmente punitiva del sistema no es suficiente para enfrentar esto que implica un desafío cultural. O sea, por ejemplo, nosotros también preguntamos por primera vez cuál era la percepción de los usuarios respecto de los médicos extranjeros que están atendiendo en nuestro sistema de salud. Y en general son súper valorados por el trato, justamente. Claro. Entonces, efectivamente, ese respeto a la dignidad que se puede dar en un mejor trato es clave para mejorar la percepción de los usuarios. Pero eso implica que tengamos que ver el problema y ver cómo lo enfrentamos. Entonces, tú me dices, ¿qué facultades necesitas? ¿Deberías poder sancionar más a los médicos? No, esto no se puede hacer contra los médicos. Tenemos que trabajar como aliados con los funcionarios, con los profesionales, con los equipos directivos. En conjunto, por supuesto. Todo lo que hemos venido trabajando en calidad, por ejemplo, implica un cambio cultural importante para el sistema. Y un sistema que se está fortaleciendo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que aquellos establecimientos que empezaron primero pensando en la lógica de calidad, que implica mejora continua, una vez que alcanzaron los estándares de calidad, empezaron a preguntarse cómo lo podemos hacer mejor y empezaron a ver cómo tramitar mejor el reclamo, cómo tratar mejor a las personas y eso genera un círculo virtuoso de relaciones al interior del establecimiento que genera además este efecto de recuperar la confianza de los usuarios. Bueno, sin duda una de las críticas al sistema, precisamente consultamos con una experta sobre cuáles serían los vicios o los problemas más comunes en el sistema de salud y precisamente cómo solucionarlos, cómo abordarlos. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar esas declaraciones? Los recursos siempre son menores que las necesidades y en la medida que se gestionen bien, y yo creo que por ahí va un poco la respuesta a la mejora en los sistemas de salud, yo creo que habría que mejorar un poco el sistema de gestión. Pero por otro lado, creo que también fallamos un poco en lo que es la promoción y el dar a conocer cómo estos sistemas funcionan a la población en general. Porque muchas personas desconocen el funcionamiento y por lo tanto la demanda de la gente a veces reclaman más por lo que no se les da, pero no hay un reconocimiento de lo que se les aporta. Yo trabajé muchos años en el sistema público y una de las cosas que nos llama la atención es que a nivel personal, de funcionario, nosotros tratamos de dar la mejor atención posible dentro también de las limitaciones con las que contamos. Pero la gente, como en todo orden de cosas y en todo orden de noticias, lo malo destaca.
Escuchábamos a Adriana Vázquez, ella es académica de la Universidad de Talca. Dice ella, claro, lo malo siempre destaca. En la prensa, por supuesto, que también ha hecho eco de eso. Varios puntos concretamente. ¿Cuáles son las virtudes de nuestro sistema de salud? Lo fundamental es la cobertura y su diseño, de tener como base de la pirámide de la solución de problemas de salud una red asistencial de atención primaria de salud extendida y extensa a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos que mejorar su capacidad de respuesta, su capacidad resolutiva, inyectarle más recursos, pero tenemos una base que es tanto de capital humano como de infraestructura que sin duda necesita desarrollarse. Necesitamos generar consultorios más pequeños que atiendan a menor cantidad de población, pero sin duda sobre eso se puede construir. Lo segundo es una tradición, que es súper importante eso. El sistema de salud está construido en varias etapas, en varias capas, y es legítimamente orgulloso de los impactos sanitarios que ha generado. Cuando en los 50 en Chile se privilegió el binomio madre-hijo y las enfermedades infectocontagiosas, eso generó un impacto no solamente en la calidad de vida, sino en las expectativas de vida de la población, y ese impacto está cambiando la pirámide poblacional de Chile. Que era la tradicional hace 60 años y que hoy día ya dejó de ser pirámide prácticamente. Y lo que planteaba la experta es clave también comprender que por un lado efectivamente tenemos brechas de infraestructura, brechas de capital humano, se necesitan mayores recursos, estamos bajo el promedio de inversión pública dentro de los países de la OECD en materia de salud, pero sin perjuicio de eso sabemos que efectivamente esos recursos pueden y son posibles ser bien ejecutados. Es decir, tenemos buenos ejemplos de hospitales que con las mismas carencias de recursos lo hacen muy bien en materia de calidad, lo hacen bastante bien y tienen buenas experiencias en materia de trato al usuario, en materia de gestión de conflictos, en materia de relación, de liderazgo de sus equipos directivos y de compromiso con su comunidad hospitalaria. Por lo tanto, asumir que es solo un problema de más recursos implica desconocer cuál es que lo principal de los establecimientos de salud no son las paredes, no son ni siquiera los equipamientos de última tecnología, son sus equipos humanos. Y los equipos humanos son los que hacen la diferencia. Pasemos al tema de las multas, superintendente. Ustedes en su página web incluyen para descargar, ¿cierto?, las resoluciones que ustedes hacen en materia de sanciones. Por ejemplo, tengo esta, que es una resolución emitida el 22 de abril del 2015, escogida al azar, por supuesto. Aquí habla específicamente de la ISAPRE Banmédica. Y ustedes la multan, determinan una multa de 1.100 UF por eliminar a priori la posibilidad a una persona de afiliarse a esta ISAPRE. 1.100 UF para las personas en sus casas son más o menos 27.900.000 pesos a la UF actual. Pero si uno como ciudadano lo ve, dice, ok, son 1.100 UFs, pero las ISAPRES el año 2014 aumentaron en un 56% sus utilidades. De hecho, Banmédica registró utilidades por más de 11.080 millones de pesos. No hay como una brecha, como que esto realmente sí se hace efectivo, es decir, son efectivas esas multas a una empresa que gana miles de millones de pesos. A ver, efectivamente la impresión que nosotros teníamos es que las multas que cursaba la superintendencia no lograban tener un efecto disuasivo, o sea, generar un efecto en cambios de conducta del sector regulado. Probablemente porque todos los años eran en promedio de un monto similar, entre 6.000 y 7.000 UF. Y nosotros entre el año pasado y hemos más que triplicado la cantidad de multas cursadas y además hemos sancionado severamente prácticas que son justamente como las que tú mencionas, prácticas discriminatorias que están prohibidas en la norma. Pero ¿cómo hacer entonces que las ISAPRES cumplan con su rol si el dinero, digamos, no les duele? Yo creo que les duele finalmente, por lo menos se han quejado bastante, digamos. Así que nuestra expectativa no es hacer recaudación fiscal por las multas, pero efectivamente sí ocuparlas con el efecto disuasivo que deben tener. Si efectivamente un sistema regulado no ve en estas multas un efecto disuasivo, efectivamente se pierde cualquier efecto de la sanción.
pero lo que nosotros esperamos ver es que efectivamente, al haber más que triplicado las multas, o sea, no diría estamos en multas por sobre las 30.000 UF cursadas al sistema, esperamos ver ese cambio de conducta. Nosotros hemos sancionado fuertemente, además, el tema de la discriminación ex ante, la exigencia de una declaración de salud adicional para las personas o para los grupos familiares en las cuales hay un integrante que tiene síndrome de Down, la exclusión a priori de adultos mayores o de personas que trabajan en determinados sectores económicos, son todas que resultarían prácticas más costosos para todas ellas, prácticas claro, que nosotros hemos sancionado severamente y que efectivamente esperamos que en las próximas fiscalizaciones ya no encontremos situaciones como esa. Bueno, sin duda muchos son los temas que se nos quedan en el tintero porque claro, bastaría muchas horas de análisis de nuestro sistema de salud, pero le agradecemos por aceptar la invitación de Campus TV a analizar todos estos temas y para que la gente en su casa los conozca en mayor detalle. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ti. Llegamos así al final de Agenda Región. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Nosotros nos veremos la próxima semana con más temas de interés para ustedes. Un abrazo.